Shalom y bendiciones, amados del Eterno. Hashem Yahweh Eloheinu les guarde y les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes, sus casas, hogares, familias y todo su entorno espiritual y físico. Que el amor y la Shalom de Mashiach Yahshua, que sobrepasan todo entendimiento humano, llenen sus corazones. Que la sabiduría y la unción del poder transformador del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Dios, su divina presencia, los envuelva bajo su protección y les dé el mejor alimento que fluye de la bendita Torá. Sea Él mismo, el mismo Santo Kadosh Elohim, llenándolos de su gran amor y mirándonos a todos con agrado y aceptando como aroma fragante este ayuno y día especial de Yom Kippur. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, Creador Santo bendito. Ríndanle tributo, honor y gloria al que vive para siempre. Su nombre es Yahshua, Yahweh Eloheinu. Póstrense delante de él. Exalten su nombre santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Denle las gracias por estar llegando a este momento del día de Yom Kippur, fortalecidos y levantados en gozo y victoria. Sabemos que todo Israel ha transgredido la Torá de Elohim, pero aún así procuramos ser obedientes a los misbot del Eterno y tratamos de observar lo mejor posible sus fiestas como tiempos designados proféticamente, aún en nuestras debilidades, en nuestros desaciertos, en la multitud de transgresiones de las cuales nos arrepentimos día tras día. Aún en nuestras imperfecciones clamamos misericordia al Altísimo y anhelamos en lo profundo de nuestro corazón obedecer los mandamientos y ordenanzas del Abacados y darle la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza al que vive para siempre, el único que merece toda la kabod, toda rabá, toda la exaltación. Así como todos ustedes bendicen al Creador Santo bendito, bendigan también a Yahshua. Acuérdense del mandamiento escrito en Juan 5:23. Todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Bendito sea el Abacados y su amado ungido Yahweh salva, Yahshua, en la plenitud de su Ruach HaKadosh, el Ejad Kadosh y perfecto del que habla Deuteronomio 6:4, digno de adoración, el Padre en el Hijo en el Abacados y eterno, la plenitud del Ruach HaKodesh en la majestuosidad de su gloria. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Por medio del Mesías podemos formar parte del Ejad de la creación que lo adorará por toda la eternidad. Aleluya. Doy gracias a Elohim por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles este mensaje del Evangelio de Mashiach, en este día especial que finaliza el Moedín de Yom Kippur. Bendito sea Yahweh por siempre. Te pedimos, oh Abacados, que seas tú disponiendo de un ambiente propicio para que esta Moedín llegue a toda persona que necesita recibir la enseñanza. Exaltamos tu nombre, oh Padre, y te pedimos que sea tu Ruach HaKodesh en medio de tu pueblo, en medio de todos nosotros, y que esta enseñanza llegue a todo aquel que la necesita. Y usted que escucha y que ve esta enseñanza, retransmítala, reenvíela, no sienta vergüenza, envíela por todas las redes sociales a sus contactos, para que toda alma reciba este maná que desciende de los Shamaim. Beshen Yahshua HaMashiach, amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar hablando hoy de las fiestas del Eterno Santo bendito, conforme lo consagra la Torá del Hakadosh.
reunidos como estamos en esta finalización del gran día de ayuno que celebra el pueblo de Elohim y que es una de las Moedim o tiempo profético designado por el Eterno, que lleva por nombre Yom Kippur, que se traduce como día de la expiación o día del perdón. Esta segunda parte está centrada en el Bri Hadashah, o que se conoce como el Besorá de Mashiach, y que en términos cristianos se conoce como el Nuevo Testamento. Entonces, esta segunda parte está centrada en este Bri Hadashah, y he querido llamarla Yom Kippur y los hijos del nuevo pacto en Yahshua HaMashiach. Les dije en la primera parte que para una mejor comprensión de la Moedim he dividido la enseñanza desde los dos puntos de vista que nos interesa conocer. En la primera parte que vimos anoche, al inicio del Shabbat, de este gran Shabbatot, vimos Yom Kippur desde la dimensión judía. Y hoy, en esta segunda parte, miraremos la enseñanza o evangelización de Yom Kippur, según aparece escrita en el Tanakh, sin ningún tipo de añadidura rabínica, sin el ritualismo religioso de la cultura judía. Yahweh los bendiga, solo observando la Torá o palabra de Elohim sin ningún tipo de mezcla ni añadidura, como se nos ordena a los hijos del nuevo pacto en el Adón Yahshua. De esta manera podemos tener una mejor comprensión de la fiesta de Yom Kippur y sabremos cómo ubicarnos en la palabra de Dios cuando estemos leyendo la Biblia y cuando participemos de la Moedim. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Para comprender mejor el tema, sería recomendable que los que no han escuchado la primera parte puedan escucharla. Así podrán llegar al mejor conocimiento de la fiesta. En la primera parte vimos lo que significa Yom Kippur para nuestros hermanos judíos, cómo la celebran, quienes pueden participar en la fiesta, las ceremonias que se llevan a cabo, el significado pasado y presente de la fiesta para este pueblo, entre otros aspectos de relevante importancia. Este tipo de enseñanzas despejan muchas inquietudes, aclaran diferentes situaciones y los ayuda a conducirse adecuada y correctamente delante del Creador Santo bendito, nuestro Abacados, y su amado Hijo, nuestro Mesías, Pastor y Melech Yahshua, del cual hablan estas fiestas proféticas. Hoy vamos a ver cómo el mismo libro sagrado nos habla de la manera en que todo lo que se hacía en el pacto antiguo ahora se sumerge en el perfecto cumplimiento en el nuevo pacto o nueva alianza que es por medio del Melech Yahshua, el Adón del cielo y de la tierra. La enseñanza de hoy va a estar centrada solamente en el Brit Hadashah, o como llaman Nuevo Testamento, y el Tanakh, para gloria de Elohim, para bien de nuestras almas y testimonio a la humanidad. Cada vez que se habla del Tanakh, estamos hablando de la Torá, de los Nevi'im y los Ketuvim. Toda la Biblia en su conjunto con el Brit Hadashah, o lo que los creyentes llaman Nuevo Testamento. Tengan la Biblia al alcance de su mano para que la vayan mirando de una vez. Todas las respuestas a sus inquietudes, a toda inquietud y pregunta que usted tenga acerca de la fiesta de Yom Kippur, que nos habla del Mesías, las van a obtener del mismo libro sagrado. Todo va a ser extraído de la Escritura Sagrada. Es muy poco lo que necesitamos explicación humana. El Ruach lo revela todo a través de su mensaje escrito. Lo que no está escrito en la Biblia no lo crea, porque son meras conjeturas doctrinales humanas, y nosotros solo nos sometemos a la palabra de Yahweh, que es viva, eficaz, infalible y más poderosa que espada de doble filo. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Rey.
Entremos en la enseñanza del tema, mis amados. Ya vimos que el origen de esta Moedim aparece escrito en Vayikra, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, Pasuquín o versículos del 26 al 32. Este es el fundamento escritural de la fiesta. Solo para recordar el texto vamos a leerlo nuevamente, mis amados. Si desean, acompáñenme a leer. Ubíquese allá en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico. Déjenme buscarlo aquí mientras ustedes allá me ganan. Levítico, bendito sea Yahweh, capítulo 23, muy bien, por aquí está. Ahora ubiquémonos en el versículo del 26 en adelante hasta el 32. Yahweh dijo a Moshe: el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh, se negarán a sí mismos, harán ayuno y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. No harán ningún tipo de trabajo en ese día, porque es Yom Kippur para hacer expiación por todos ustedes delante de Yahweh su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo en este día, que no haga ayuno, será cortado de su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en este día, yo lo destruiré de entre su pueblo, dice el Santo bendito. No harán ningún tipo de trabajo. Es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde habiten. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo, un Shabbat Shabbatot, y se negarán a sí mismos, descansarán en su Shabbat, desde el anochecer del 9º día del mes hasta el día siguiente al anochecer. Por su parte, si nosotros miramos el libro de Levítico, en el capítulo 16, versículos 30 y 31, búsquenlo ahí mismo. Ubíquense en el capítulo 16 de Levítico, regresen si hay unos versículos más. Muy bien, aquí está. Y por favor ubíquense en los versículos 30 y 31. Ahí dice: porque en este día, obviamente de Yom Kippur, expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo, un Shabbat Shabbatot para todos ustedes. Se negarán a sí mismos por medio de ayuno. Esta es una regulación permanente. Y también, mis amados, en el libro de Números, en el capítulo 29, versículos del 7 al 11, ubíquense por favor. Bamidbar, libro de Números, por favor. Muy bien, libro de Números. Y ubíquense por favor en el capítulo 29. Libro de Números, capítulo 29, por favor. A ver. Aquí está, muy bien. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Aquí está. Ahora, ahí en el capítulo 29 de Números vamos a leer los pasuquín del 7 al 11. Hablando ahí sobre esta misma fiesta, y dice: en el 10º día de este 7º mes tendrán una convocación K2. Se negarán a sí mismos y no harán ningún tipo de trabajo. Presentarán una ofrenda a Yahweh para hacer aroma fragante, un novillo, un carnero y 7 corderos en su primer año. Serán sin defecto para ustedes. Con su ofrenda quemada, harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos para el novillo, 4 cuartos para el carnero, y 2 cuartos para cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda de pecado para expiación, y la ofrenda quemada regularmente con su ofrenda de grano y sus ofrendas de libación. Bendito sea Yahweh por siempre. Torah Hashem Yahweh Elohim Temimá. La palabra de Elohim es perfecta. Esto es lo que dice el libro sagrado sobre la fiesta de Yom Kippur. Esta es la carta magna.
el libro supremo de las ordenanzas del gran legislador del cielo y de la tierra, su majestad Yahweh, Yahshua, el gran yo soy. Nada de lo que no esté escrito como misbot o mandamiento por Elohim debe hacerse. Solo debemos obedecer y cumplir lo que el Santo Bendito nos ordena, no más. Y con base en ese principio, que lo consagra el mismo libro sagrado, veamos con detenimiento lo que dice el texto en los Pasuquín 27 y 28 y 31 y 32 de este capítulo 23 de Levítico. Si ustedes miran detenidamente, aparecen ahí 6 órdenes que el Santo Bendito le da a Israel. Es decir, a ustedes y a mí, 6 órdenes para que las cumplamos. Permítanme parafrasearlas y desglosarlas, esas 6 órdenes que el Abacador nos da en su Dabar Perfecta. Ustedes pueden ir leyendo allá en donde están. La primera orden que Elohim da a los israelitas es cuando dice: el 10º día del mes séptimo es Yom Kippur. Es decir, el 10º día del mes era un día donde todo Israel entrará en arrepentimiento de corazón, siendo día especial de expiación, perdón y arrepentimiento sincero. Ya les expliqué anoche la razón por la cual se hacía esto solamente con Israel. Ya saben la diferencia entre Yom Kippur, que es un día de arrepentimiento especial para Israel única y exclusivamente, y el sacrificio de Pesaj o Pascua, que es por los pecados del mundo entero. La misbah o el mandamiento ordena la Moedim que no habla, o sea, el misbod no habla de ningún otro día, ni que sean necesarias más días. Es solo un día, y es el día 10 de este mes séptimo. Así estaba escrito, así está escrito, así lo hacía Israel, y así es como está ordenado. Recuerden el sentido espiritual y profético de las fiestas. Elohim, a través de su siervo Moshe, estaba educando a este pueblo que apenas había salido de la esclavitud de Misraim, la esclavitud egipcia. Los seguidores del Mesías sabemos que nosotros practicamos el arrepentimiento en cada instante de nuestras vidas durante todo el año, porque somos Kadoshim, es decir, apartados para vivir en obediencia y santidad, y por eso es que lo hacemos y debemos hacerlo siempre. Es por siempre. El arrepentimiento y la santidad y la obediencia y la justicia, el amor, todo es por siempre, no por un día o por un tiempo, sino es siempre. Es una ordenanza perpetua, de día tras día y noche tras noche. Como dicen hoy día los muchachos, 24/7, sin descanso y sin darle posibilidad al pecado de que tome su puesto en nuestras vidas y llegue y se arraigue. Yahweh nos guarde, bendito sea su nombre. Alabado sea Elohim. La segunda orden que vemos en el texto es la siguiente: tendrán convocación Kadosh. Será un día de convocación santa donde todo Israel debía participar. No es que el día sea santo, la que es Kadosh es la reunión solemne. Es un llamamiento a congregarse que debía ser muy solemne por su santidad. No es una fiesta de gozo y alegría, ni de parranda como debe ser una fiesta, no. Esta es una fiesta de humillación delante del Eterno, donde solo exaltamos el nombre Kadosh y reconocemos que solo Elohim tiene el poder para perdonar pecados, porque es el único que es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y ese poder fue entregado a Mashiach Yahshua, como lo dice el libro de Hechos en el capítulo 4, Pasuquín 12. Y solo por medio de él tenemos redención de pecados y vida eterna, como dice el libro de Yohanan, capítulo 3, versículo 16.
que todos repiten constantemente, pero que muy pocos entienden. Yahweh nos guarde. La tercera orden que Elohim le daba a Israel por medio de su siervo Moshe y que quedó escrita en la Torá es: se negarán a sí mismos. Es un día donde los israelitas no tendrán más ocupación que el arrepentimiento, la humillación, el quebrantamiento. Ustedes y yo no tendremos que preocuparnos en este día por trabajar ni por producir nada, incluso ni siquiera alimentarnos, ni satisfacer ningún deseo de la carne. Debemos negarnos a nosotros mismos en todo. Por eso es llamado día del gran ayuno, completa abstención de todo. Su centro de atención solo será el arrepentimiento sincero y de corazón. Son las mismas palabras que el Mesías le dice a Israel, a los hermanos Yahudín y al mundo entero allá en Lucas 9, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Es decir, debe dejar todo lo que significa el mundo y la carne, con sus atracciones y deleites mundanales y carnales, que solo sirven para agradar al Dios de este mundo, que es el diablo. Yahweh lo reprenda, pero lo alejan de Elohim viviente, el santo bendito, glorificado sea su nombre Kadosh. El sábado anterior hice la enseñanza sobre el ayuno según la escritura sagrada, pero desafortunadamente sucedió un error ahí en el sistema, o no sé qué pasó y la transmisión quedó interrumpida. Con esa enseñanza quería iniciar estas prédicas festivas de otoño para que vieran adecuada y correctamente lo que es el ayuno, pero no fue posible. Cuando pasen ahorita estas fiestas, volveré a hacer la enseñanza del ayuno para que vean cómo es el tema del ayuno según la palabra de Elohim y no según las doctrinas humanas. Bendito sea Yahweh que nos instruye. Aleluya. Alabado sea su nombre. La cuarta orden que el Eterno Santo bendito le da a Israel es: traerán una ofrenda hecha por fuego a su majestad Yahweh Elohim. Como lo vamos a ver más adelante, Israel tenía que pagar un rescate por su pecado, y ese rescate que los liberaba de su sentencia era a través de una ofrenda especial hecha por fuego y dedicada a Yahweh. Bendito sea el nombre Kadosh del Altísimo. Esta ofrenda de la que habla Elohim por medio de Moshe fue bien explicada en el libro de Números, en el capítulo 29, de los pasuquín del 7 al 11. Bendito sea Yahweh. La quinta orden aparece escrita en la primera parte del versículo 31. Léanlo ustedes allá. El versículo 31, la primera parte donde dice: no harán ningún tipo de trabajo. Es decir, un Shabbatot completo, que va desde el anochecer del noveno día del mes, o sea, desde anoche, hasta el siguiente día al anochecer, hoy a la caída del sol, cuando salgan las primeras estrellas. Esto no es difícil de entender, como es un día en el calendario hebreo. Recuerden que el día en Israel se inicia a la caída del sol, más o menos entre 4:30 y 6 de la tarde, y finaliza al día siguiente más o menos a la misma hora, dependiendo de las circunstancias fenomenológicas y climáticas pues que estén en el lugar. Y la sexta y última orden es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde habiten. Este es un estatuto perpetuo para Israel. Es decir, mientras este pueblo o cualquier remanente de este pueblo exista en este mundo de los vivientes humanos, deberá hacerse esta fiesta conmemorativa que tiene repercusiones espirituales eternas, y deberán hacerla los llamados de la asamblea Kadoshim de Yahweh, sin importar el lugar donde se encuentren. Este no es un estatuto eterno, sino perpetuo. Mientras exista
este mundo. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Y tampoco es una fiesta judía o una orden de los judíos, no, es una fiesta de Elohim y es una ordenanza para todo Israel, ustedes y yo incluidos como efraimitas de la Galut o de estos tiempos finales. Estas son las 6 órdenes que Hashem, el Kadosh Barujú, Yahweh Elohim, Eye Asher Eye, el que es, el que era, el que ha de venir, el eterno presente, les da a los israelitas, a todos nosotros, a través de su siervo Moshe. No es más lo que se dice en esta fiesta. Por su parte, los versículos 29 y 30 del mismo capítulo dictan una sentencia para todo aquel que se niegue a cumplir con esta fiesta especial. Dice el libro sagrado ahí en estos versículos 29 y 30, si desean léelos, ahí dice en letras grandes, mayúsculas, de fuego y de oro grande, dice: cualquiera que no se niegue a sí mismo, que no haga ayuno en este día, será cortado de su pueblo. ¿Saben por qué Elohim no nos había cortado o eliminado antes? Por Rahem, por misericordia, porque Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe que cuando tengamos conocimiento de todo esto, comenzaremos a cumplirlo. Dice el versículo 30, y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en este día, yo mismo lo destruiré de entre su pueblo. Oh santo bendito, Yahweh nos guarde. Esto no es cualquier sentencia, mis amados. Esta es una clara sentencia de muerte espiritual que está dando el mismo Creador Santo bendito para siempre, su Majestad Yahweh, el Kadosh Barujú, el que tiene poder para dar la vida y para quitar la vida. Yahweh nos guarde de caer en su ira santa. Por eso es un llamado para todo el pueblo de Dios, donde nadie puede faltar, esté donde esté, si es que hacen parte de su asamblea santa. Por último nos encontramos con el versículo 28 del capítulo 23 de Levítico y el versículo 30 del capítulo 16 de Levítico, donde nos dicen, ahí nos dice la norma, el texto, cuál es el propósito de la fiesta. Y ahí mismo nosotros vemos que dice: este día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante del Creador Santo bendito Yahweh de todos sus pecados, transgresiones, iniquidades, maldades. Bendito sea Yahweh por siempre. Qué gran promesa de redención total. La Torá nos dice con toda claridad que el fin de esta Moedim es que nos presentemos limpios de todos nuestros pecados delante del gran Rey. Y esto es lo correcto, porque el mismo libro sagrado dice que sin santidad nadie podrá acercarse a Elohim. Alabado sea el Todopoderoso que nos permite que en Yahshua somos purificados. Todos los que hemos creído en Él y todos nuestros pecados han sido expiados con su sacrificio, con su sangre derramada y su vida entregada en la estaca del suplicio, nos redimieron para siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Yahshua es nuestro reposo, Yahshua es nuestro Redentor único, Él es nuestro Shabbatot, y para estar con Él debemos negarnos a nosotros mismos. El ayuno que Él quiere y anhela de nosotros es el que nos dejó a través de su profeta Isaías, y que pueden leerlo allá en el capítulo 58. Ninguno de nosotros podemos decir que lo seguimos a Él y estamos con Él y con nuestra mirada puesta en las cosas del mundo y la carne. Y esta permanencia con Yahshua y esta expiación será eterna. Es una moedín perpetua con repercusiones eternas. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh Eloheinu. Nuestro camino para llegar a la plenitud de esta fiesta es nuestro Adón y Salvador Yahshua. Gloria a su nombre. Sin embargo, ustedes también deben detenerse
a leer ahí mismo en el capítulo 58 de Isaías, para cuando vayan a mirar lo relativo al ayuno, miren los pasuquín 13 y 14, donde se habla del día de Shabbat o reposo. Y este día no es cualquier Shabbat, sino que es más que un Shabbat, es un Shabbatot, un gran Shabbat muy especial, que debe ser aún mucho más observado por los israelitas de estos tiempos finales. Bendito sea Yahweh. Espero que entiendan, mis amados. Alabado sea el Rey. Estamos ante el ayuno ordenado por Elohim a través de Moshe en Levítico. Cuando los creyentes guiados por el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Dios, quien es nuestro consejero, nuestra luz, nuestro moré, el sello de Elohim que nos permite conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y las arras que nos garantizan la salvación eterna. Cuando aceptamos ser guiados solamente por la divina presencia del Dios Altísimo, entonces podemos comprender en el Ruach que esta es una de las fiestas donde debemos o vemos con toda claridad la tipología exacta del Mesías. La misma Torá y el Tanakh en su extensión así lo enseñan. Es una de las moedín proféticas que nos hablan solamente del Adón. Permítanme hablarles uno por uno de los 5 principios sobre los cuales se fundamenta, según el libro sagrado, que el Mesías Yahshua es de quien se habla en esta fiesta. Quiero decirles que son muchos, son varios, sí, son muchos los pasuquín o los versículos que así lo afirman, pero por espacio de tiempo y medio de transmisión los mencionaré solamente en estos 5. Primero, Yahshua es el nuevo sacerdote para la eternidad, porque está escrito, allá dice en el libro sagrado, tú eres Cohen, tú eres sacerdote para siempre, para ser comparado con Melquisedec. Ustedes lo leen, esa comparación, esa analogía del sumo sacerdote con el Melech Sadik, lo pueden leer en Hebreos 7, capítulo 7, versículo 17. Pero Yahshua se convirtió en el sumo sacerdote, en el Cohen Gadol, por el juramento que Yahweh juró cuando le dijo, Yahweh ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres Cohen, sacerdote para siempre. Está ahí en Hebreos 7:21. Y en Hebreos 4:14, ustedes pueden ir allá y miran donde dice, porque ya que tenemos un gran Cohen Gadol, un gran sumo sacerdote, que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Yahshua el Hijo de Yahweh, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero. Bendito sea Yahshua, nuestro Adón. El segundo principio del Tanakh que nos enseña que la fiesta está dirigida proféticamente hacia Mashiach es que Yahshua es el ungido del Dios Altísimo. El libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, dice, como Yahweh, bendito sea su nombre, ungió a Yahshua de Nazaret con el Ruach HaKodesh y con su poder, como Yahshua se la pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Satán, Yahweh lo reprenda, porque Yahweh estaba con él. Esta es una de las enseñanzas que el Eterno me ha permitido compartir con ustedes. No solamente para que comprendan bien la fiesta de Yom Kippur, sino para que entiendan con comprensión espiritual el tema sobre el ungido de Israel. Ya les hablé en una prédica que está ahí en Facebook sobre la unción del pueblo de Dios. Les invito a escuchar esa enseñanza para que entiendan bien lo que es la unción del Ruach sobre nosotros y puedan entender cómo los predicadores han desviado la verdadera enseñanza que habla de la unción del Espíritu Santo sobre su pueblo escogido. Yahshua es Mashiach, es decir, Yahshua es el ungido, en griego Cristo, y los que lo seguimos somos sus ungidos,
Por eso los cristianos dicen, somos cristianos que seguimos a Cristo. Somos los ungidos que seguimos al ungido, el gran Rey. Bendito sea su nombre. El tercer fundamento bíblico que nos dice que Yeshua es nuestra expiación está ahí en el Tanakh. El profeta Isaías, Yeshayahu, dice, pero Yahweh quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de Elohim. Pueden leerlo ahí en el libro de Isaías capítulo 53, verso 10. Recuerden que toda la descendencia de Adán, de Adamá, la recibió Yahshua, y por eso se habla de la descendencia, porque Yahshua es el Adán bajado del cielo. Cuando les hablen las enseñanzas de raíces hebreas del Adán del cielo y el Adán del huerto, van a entenderlo mejor. Cuando puedan, vayan y lean el gran decreto de Yahweh, escrito allá en los versículos 7 y 8 del Salmo 2, donde dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, los goyín del mundo, por propiedad los confines de la tierra. El decreto está ahí en el verso 7. El libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 36 dice, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa, sin duda alguna, que Yahweh le ha hecho tanto a Adoná Yahshua como Mashiach. A este Yahweh salva, a quien ustedes ejecutaron en la estaca del madero, por lo cual tenía que hacerse como sus hermanos en todo, para que pudiera convertirse en el sumo sacerdote, en el Kohen Gadol, misericordioso y con llenura de emuná, de fe obediente en el servicio a su majestad Yahweh, haciendo capará, haciendo expiación por los pecados del mundo. Eso pueden leerlo allá en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 17. Alabado sea su nombre. El cuarto fundamento toraico que nos enseña que Yahshua es de quien habla esta Moedim y que será sumo sacerdote, será Kohen Gadol en el lugar de su Abacados, lo encontramos escrito así. Leamos, mis amados, vamos a leer y ubiquémonos por favor en el libro de Hebreos, mis amados. Hebreos, ubiquen allá el libro de Hebreos, por favor, bendito sea Yahweh. Allá ustedes me ganan. Puede levantar la mano el que ya la tenga buscada. Bendito sea Elohim. Alabado sea su nombre cada vez. Aquí está. Libro de Hebreos. Capítulo 7, mis amados. Capítulo 7. Ahora vamos a leer el verso 26. Dice allí, este es el tipo de Kohen Gadol, el sumo sacerdote que llena nuestras necesidades, Kadosh, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y elevado a lo más alto de los cielos, que es el lugar altísimo. Ahí está. Avancemos de una vez, avancemos 2 capítulos más adelante, ahí, en el capítulo 9, ahí mismo de Hebreos. Y vamos a leer, ahí en el capítulo 9, leamos el versículo 12, mis amados. Miren, ahí dice, Yahshua entró en el lugar Kadosh Kadoshim, este es el lugar del Padre, una vez para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre que desciende del trono, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Bendito sea Yahweh. Hebreos 9:12. Y ahí mismo en el capítulo 10, mis amados, ubíquense ahí en el capítulo 10. Capítulo 10. Y en el mismo versículo 12 del capítulo 10, vean lo que dice. Pero él habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh. Hebreos ahí 10:12. Se ve con toda claridad cómo la misma escritura nos dirige al Adón cuando hablamos de la fiesta de Levítico 23. Y el quinto fundamento toraico que nos habla expresamente que Yahshua es el centro de la Moedim,
Lo encontramos cuando vamos a Yahshua y lo vemos vestido con vestiduras kadoshim. El libro de Mateo nos dice así: mientras le miraban, cayó sobre él la Shekinah de Yahweh. Su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Léanlo ahí en Mateo 17:2. Mateo capítulo 17, versículo 2, donde dice cómo mientras los talmidín, los sheliás lo miraban, cayó sobre Yahshua la Shekinah, el lugar de reposo y de santidad del Santo bendito para siempre, y el rostro de Yahshua brilló como el sol, y la ropa que tenía puesta Yahshua, su manto, su talit, toda su ropa, incluidas sus sandalias, se veía blanca como la luz del sol, más blanca que la luz del sol. Y si leen el libro de Romanos allá en el capítulo 13, versículo 14, Romanos 13, 14, miren lo que dice allá. Al contrario, vístanse ustedes del Adón Yahshua Hamashiach y no pierdan el tiempo en pensar cómo proveer para los deseos pecaminosos de la vieja naturaleza, que es la que está vestida del Yetzer Hará. Bendito sea Yahweh. Y el libro de revelaciones que todos conocemos como el libro de Apocalipsis, el libro de revelaciones en el capítulo 19, versículo 13, revelaciones o Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, léanlo allá, dice: estaba usando Yahshua cuando venía como Yahshua Ben Adán, las alturas descendiendo, usaba un manto o una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado la palabra de Yahweh, la Dabar Kadosh de su majestad Yahweh Elohim. El que prevalezca como ellos será vestido de ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo lo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus malahim, de sus santos ángeles. Dice ahí mismo Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 5. Bendito sea Yahweh. Recuerden que en la primera parte les hablé un poco sobre el sacrificio de Yom Kippur y el sacrificio de Pesach, y les decía que la ceremonia sacrificial de Yom Kippur cubría el pecado. Kippur también traduce cubrir, por tanto cubría el pecado, pero el pecado no era removido sino cubierto por la sangre del sacrificio de animales, según lo que se ordena en número 29. Por lo tanto, no había limpieza total y permanente de pecados, no había expiación ni redención purificadora absoluta, sino transitoria, temporal, para que Israel pudiera presentarse temporalmente purificado delante de Elohim, como lo siguen haciendo hoy día, que dicen que es por un año. Bendito sea Yahweh. Este es uno de los motivos por los cuales sostengo, según la palabra de Dios, Yahweh guarde mi boca, que incluso la fiesta de Yom Kippur la celebramos de manera incompleta, porque solo podemos ayunar, pero no se puede hacer los sacrificios de animales que exige la ordenanza, porque no están permitidos. Los únicos sacrificios que podemos ofrecer son los de adoración. No se permiten los de animales, de ningún tipo de animal. Entonces la moedín se hace en forma incompleta. Y por eso es que nuestros hermanos judíos acuden a muchas otras prácticas cabalistas para tratar de llenar los vacíos que han quedado después de la destrucción del templo. ¿Sí? Pero aún así, en los tiempos de Mashiach y hasta el año 70 después de la muerte de Mashiach, cuando se hacía la moedín con los rituales y costumbres religiosas farisaicas y saduceas, el pecado del pueblo no era quitado, sino que era cubierto, y aún sigue sucediendo con la actualidad. Era cubierto por la sangre del sacrificio de animales, según lo que ordena Números Bamidbar 29. Por lo tanto, no había limpieza total y permanente de pecados, no había expiación y redención purificadora absoluta, sino transitoria o temporal, para que Israel pudiera presentarse temporalmente purificados delante de Elohim.
Por eso era necesario un sacrificio que no cubriera, sino que removiera, que quitara definitivamente el pecado de Israel y de la humanidad y lo lanzara a lo más profundo del mar, donde no hubiera recuerdo de ese pecado, de esa iniquidad, de esa transgresión, de esa maldad. En el Brit Hadashah, o Nuevo Pacto, o Evangelio, o Nuevo Testamento, como se dice también, con el sacrificio de Mashiach, el pecado es removido, es retirado, quitado definitivamente. Hay santificación permanente, de manera que ya no hay barreras entre el Creador Santo bendito y nosotros, su pueblo escogido, los seres humanos. Se rompe la cortina que nos separaba de su lugar Kadosh. Por tanto, todos los ritos de purificación quedaron sin vigencia, porque la sangre de Mashiach purificó todo lo que debía ser purificado. ¿Escucharon, mis hermanos? ¿Escucharon? Espero que lo entiendan. Ya no se necesitaba volver a rociar el lugar santo y las cortinas con sangre de animales, porque Mashiach rompió la cortina de separación y lo purificó todo de una sola vez y para siempre. Alabado sea Yahweh. Aleluya. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, léanlo allá, Primera de Juan 1:9. Dice, si reconocemos nuestros pecados delante del Santo bendito, entonces, ya que Él es digno de ser confiado, justo y Kadosh, Él nos perdonará por su rajamín y nos purificará de toda maldad. El pueblo de Judá sabía muy bien esto, y por eso le pusieron el nombre de Yom HaKippurim, que significa el día que se cubre, el día que se cancela, que se perdona, que se reconcilia, Yom HaKippurim. Ocasionalmente también recibía el nombre del día del ayuno y el gran ayuno, así como dice Levítico. Yahweh les dijo a los israelitas que sacrificaran un animal como sustituto de su sentencia de muerte. Este principio de una vida por una vida es el fundamento del sistema de sacrificios del pueblo de Israel. Escúchenlo y entiéndanlo bien, mis amados, porque hay que conocer el texto, el contexto, para poder entender el texto, ¿sí? La Torá permite que se pague anteriormente, en el pacto antiguo, la Torá permitía que se pagara un rescate monetario, y aún en la ley actual también se puede, por aquel individuo que merece la pena de muerte. Ahí lo dice, un castigo de pena de muerte, lo dice el libro de Éxodo 21, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Hoy día el que está condenado a pena de muerte, en los países que hay pena de muerte, no se acepta retribución monetaria. Pero en la Torah de Elohim, en el pacto antiguo, sí se aceptaba como rescate por pena de muerte un pago monetario. Allá lo pueden ustedes leer, Éxodo 21 del 28 al 32. La persona que era dueña de un buey era culpable si el animal mataba a una persona. Ahí lo ven en el versículo 30. Esa persona era culpable de pena de muerte. Entonces podía pagar dinero como rescate en lugar de la muerte que merecía. Yahshua Hamashiach, nuestro Adón y Rey, murió en el madero en lugar de nosotros, quienes merecíamos morir a causa de haber pecado en contra del Abacador, su majestad Yahweh Elohim, el santo para siempre. Yahshua pagó el precio de rescate por nosotros, como lo dice muy bien el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, como lo dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7, versículo 23, y toda la Torá lo dice. Él es nuestro Yom Kippur. La Torá permitía el pago del rescate en dinero y debían ser, dice la Torá, cuando se pagaban dinero era un precio exacto, 30 piezas de plata. Así lo dice el libro de Éxodo, léanlo. Éxodo capítulo 21, versículo 32. 30 piezas de plata había que pagar. Yahshua fue vendido exactamente por 30 piezas de plata
para pagar nuestro rescate. Mírenlo allá en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículo 15, en el capítulo 27, versículo 3. Se cumple la profecía del Naví, del gran profeta Zacarías, en el capítulo 11, versículos 12 y 13. 30 piezas de plata era el pago del rescate de la sangre del que debía morir como expiación por el verdadero culpable, que es usted y que soy yo, según el pacto antiguo y según el nuevo pacto y según la ley eterna. Pero Yahshua, nuestro Redentor, nos redime. Yahweh salva, nos salva. 30 piezas de plata era el pago del rescate de la sangre y el derramamiento de sangre. Es lo que hacía posible la expiación por el pecado, el derramamiento de sangre. Levítico 17:11, léanlo. Ahí dice cómo la sangre era que tenía que ser derramada para la expiación. Y léanlo también en el libro de Romanos, en el capítulo 5, de los versículos del 8 al 11. La palabra propiciación tiene el mismo significado que la palabra hebrea kapar, kapar con P-H-A-R, que es traducida como expiación. Si ustedes leen Romanos 3:23 al 25 y leen Primera de Juan 2:2 y 4:9 al 10, también ahí pueden entenderlo mejor. En el caso de un ladrón o de un asesino, ayer les dije que no podíamos contarnos dentro de los criminales como se cuenta al pueblo judío. En el caso de un ladrón o de un asesino no hay expiación, ojo, si no se arrepiente o no restituye. Ustedes léanlo ahí en Éxodo 22, 1 y 2 y léanlo en el libro de Números capítulo 35, verso 31. Nosotros no debemos rezar llamándonos criminales, ni orar, ni nada de esos rezos que se hacen, no se deben hacer. Ya les expliqué allí en la primera parte por qué. El único que no tiene expiación posible, ya no hay expiación posible, es el adversario a Satán. Lean Juan capítulo 8, versículo 44. El propósito de la fiesta de Yom Kippur ha sido enseñar a Israel y a nosotros, a ustedes y a mí, acerca de Yahshua, quien se entregó a sí mismo para expiar nuestro pecado, mis amados. Lean Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 10. El libro de Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 7 dice, pero si estamos caminando a la luz, como Yahshua está en la verdad, entonces tenemos confraternidad uno con otro. Y la sangre de su Hijo Yahshua nos purifica de todo pecado. Bendito sea Elohim, alabado sea su nombre. Debido al hecho de que la expiación trae la reconciliación con el Creador Santo bendito, es el misterio eterno de la reconciliación. Esta reconciliación solo se cumple y se puede cumplir solo, única y exclusivamente en Yahshua HaMashiach. No hay otro. Con el sacrificio del Mesías, la expiación adquirió un significado eterno para todo el pueblo de Dios. Antes era un Kippur temporal. Esto es bien importante que todos lo tengan en cuenta. Creo que es la parte más importante y más central de la fiesta que estamos conmemorando. Por eso se lo vuelvo a repetir, si usted estaba por allá despistado o no estaba concentrado, escúchelo. Lo vuelvo a repetir, grábese esas palabras allá en su mente y en su corazón. Con el sacrificio de Mashiach Yahshua, la expiación adquirió un significado eterno para todo el pueblo de Dios. Antes era solo un Kippur, una expiación temporal, era un yom, un día de expiación. Pero ahora es eterna en Yahshua. Los hermanos judíos cada año tienen que repetir el mismo ritual y su ceremonia. Cada año se humillan, se arrepienten y hacen expiación con ayuno por sus pecados. Yahweh los bendiga. Con la muerte de Yahshua, un solo sacrificio para nosotros es valedero para siempre. Y por todos y por toda la asamblea de Elohim, porque somos purificados y redimidos de nuestros pecados. Dice el libro sagrado, dice,
Pero Yahshua, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh y allí está coronado de gloria. Léanlo ahí en Hebreos 10:12. Bendito sea el Santo para siempre. Alabado sea su nombre. Esta es la importancia de conocer al menos aproximadamente, mis amados, cómo es que la fiesta de Yom Kippur nos conduce proféticamente a Yahshua, el Mesías de Elohim. El primer animal que era sacrificado por los pecados en Yom Kippur representaba o representa a Masías Yahshua. Este animal era sacrificado por el sumo sacerdote y dedicado a Yahweh. Presten atención a esta partecita para ir dirigiéndome ya hacia la parte final. El objetivo era purificar al pueblo con la sangre de este animal, cubriendo su pecado para facilitar su reconciliación con Elohim. Es lo que podemos leer en Levítico 16:9. Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, dijo, cuando vio a Yahshua, dijo, miren, el Cordero Elohim, véanlo, el que está quitando el pecado del mundo. Y lo mostró, lo señaló. Juan 1:29, léanlo. El mismo animal que era sacrificado en Yom Kippur y que posteriormente fue sacrificado en Pesach como sacrificio eterno. El sacerdote purificaba de pecados al altar de las ofrendas de humo con la sangre también del cordero y del chivo. Esta sangre se derramaba hacia el lugar donde estaban los goyim y en el altar de las ofrendas de humo. Bendito sea Yahweh. Alabado sea el Rey. El chivo que era llevado al desierto nos recuerda lo dicho por Yahshua en el libro de Mateo, allá en el capítulo 12, verso 43, cuando Masías dice, cuando a un ruajín inmundo sale de una persona, viaja por lugares secos, desérticos, buscando descanso y no lo encuentra. Bendito sea Yahweh. Por disposición de la Torá, el segundo macho cabrío no se mataba, tal y como a Satán no será muerto, sino que será arrojado por toda la eternidad a su lugar de suplicio, como lo dice Apocalipsis 20:10. Toda la culpa del pueblo era puesta en la cabeza de ese macho cabrío, el cual era entonces soltado en el desierto espiritual allá en Azazel. Este macho cabrío representa la condenación de Satán por haber instigado a la humanidad a pecar. La palabra en hebreo para chivo expiatorio es Azazel, justamente. Azazel era considerado como a Satán. Así lo dice claramente el libro de Enoc en el capítulo 8, verso 1. La figura de Azazel enviado al desierto era interpretado como la imagen de Satán siendo lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 19:20. En los tiempos del templo se consideraba como una señal positiva cuando el sacerdote tomaba la suerte marcada de la suerte de Adonai, la tomaba en su mano derecha. Bendito sea Yahweh. Pero miren ustedes, increíblemente, de manera sobrenatural y poderosa, después de la muerte de Mashiach en el madero, los 40 años anteriores a la destrucción del Beit HaMikdash, del segundo templo, la suerte de Adonai siempre le apareció en la mano izquierda al sacerdote. Miren ustedes qué tremendo. Y la otra suerte, la de Azazel, le aparecía siempre en su mano derecha, la del sacerdote. Santo bendito. Para los judíos esto era, ellos le llamaban mal augurio, porque acuérdense en que ellos practican cábala. Pero para los seguidores del Mesías, para nosotros, era el cumplimiento perfecto de las profecías. Nunca más habría un sacrificio aceptado por Elohim diferente al sacrificio de él mismo en la humanidad de su ungido Yahweh Salva, Yahshua. En la ceremonia de los dos machos cabríos se ataba un listón. Listón es no un palo, sino una cinta de color rojo carmesí alrededor de los cuernos de la cabra, que era sellada como azacel. Ahí se le ponía ese listón, esa cinta.
Dicen algunos estudiosos judíos que este chivo no se dejaba vivo, sino que se llevaba a un risco, a un peñasco en el desierto, y de allá se lanzaba desde lo alto del risco. El macho cabrío moría al estrellarse contra las rocas. Esta no es una postura general, no, es de algunos, lo que dicen algunos estudiosos del judaísmo. Dicen esos rabinos que en relación con esta ceremonia surgió la tradición de atar otro trazo de cinta roja en la puerta del templo. La amarraban en la puerta del templo otro pedazo de cinta antes de que la cabra fuera enviada al desierto. Y miren ustedes qué tremendo, miren ustedes, maravillosamente, el listón o la cinta, que era color carmesí, se volvía blanca en el mismo instante en que se cumplía la misión. Vean ustedes, señalando de esa forma que Yahweh Elohim había aceptado sus sacrificios y que los pecados habían sido perdonados. Esto es bastante eh, increíble. Y se basaba, cuando la cinta se ponía blanca, se basaba en lo que escribió Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Es bastante estremecedor. Los libros judíos dicen que durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo, después de Yahshua Hamashiach, nunca más, jamás esa cinta se volvió a cambiar de color, quedó siempre roja, nunca volvió a volverse blanca. Eso comenzó a suceder después de la crucifixión de Yahshua en el madero. Yahshua se dio a sí mismo como una ofrenda de expiación por todos los pecados de nosotros, transfiriendo el Creador todos los pecados del mundo sobre Yahshua. Así es como lo dice la profecía, allá en Yeshayá, en Isaías, en el capítulo 53, versículos del 1 al 6, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, y en las demás porciones de la Torá de Hebreos, de Gálatas y de Juan. Para poder entrar al lugar santísimo, el Kohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, debía primero lavar todo su cuerpo, se hacía rito de purificación que incluso hoy día la siguen haciendo. No tan solo lavaban sus manos y los pies como se requería en otras ocasiones. Este lavamiento simbolizaba su deseo de ser purificado, como lo establece el libro de Números en el capítulo 19. Léanlo. El lavamiento era tanto de su cuerpo como de sus ropas, según la ordenanza escrita en Números capítulo 8, versículos del 5 al 7 y capítulo 19, versículos del 7 al 9. Esto lo hacía el sumo sacerdote, además de tomar la sangre de un animal con el dedo y rociarla sobre el altar, así como lo ordenaba el libro de Números y el libro de Levítico. Este ritual también se puede ver allá en Números 31, capítulo 21 al 24. Yahshua es nuestro sumo sacerdote y es el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el gran rey de Elohim, tal y como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Yahshua ha entrado al trono de Elohim, trono de la gloria, trono de la gracia, trono de majestuosidad, de grandeza absoluta, para hacer expiación por la humanidad de una vez por todas. Lean Hebreos 9, 27 y 28. Dice el libro sagrado en el libro de Efesios, dice, en unión con él, con Yahshua, por medio del derramamiento de su sangre, somos libres. Nuestros pecados son perdonados de acuerdo con la riqueza de la misericordia. Bendito sea Yahweh por siempre. Eso está en Efesios 1:7. Bendito sea Elohim por siempre, bendito sea su nombre para siempre. Estas son prédicas que son siempre un poco extensas, pero yo trato de resumirla para no hacerla tan extensa. Que Yahweh, el tiempo es de Elohim, el tiempo no es de nosotros, Él dirige y Él dispone. Vean, mis amados, el entendimiento espiritual de estas prescripciones está explicado en el libro de Hebreos, en los capítulos 9 y 10. Hebreos 9 y 10. Varias veces yo les he dicho a todos ustedes que lean con mucho detenimiento el libro de Hebreos en los capítulos 7, 8, 9 y 10. 7 al 10
libro de Hebreos, para que se alimenten de esa riqueza espiritual y profética que está escrita en esos 4 capítulos, 7, 8, 9 y 10. Los que deseen profundizar y deseen leer sobre el ceremonial de la sangre sobre el altar, pueden leer los textos de Éxodo 29, Levítico 1, 3, 11, 4. Es bastante lo que hay. Ahí está todo escrito. Y podrán ver que, una vez más, el entendimiento espiritual se encuentra en Hebreos. Ahí, en esos capítulos que les acabé de decir, y en Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 2. En Juan 20, 17 aparece un pequeño texto donde dice, donde el Melech Yahshua, que en ese tiempo era el siervo sufriente, dijo, no me toques, después de resucitado le dijo a María de Magdala, no me toques, porque todavía no he regresado a mi abacados. Estas eran las mismas palabras que el sacerdote decía antes de subir al altar. El sumo sacerdote no podía ser tocado por nadie antes de entrar al lugar santísimo. Recuerden que todo lo que se hacía en el ritual mosaico obedecía a lo que Moshe recibía como instrucción y así lo enseñaba. En lugar de vestir las ropas coloridas que usaban normalmente, como están descritas en Éxodo 28 y en Levítico 8, Aarón debía usar ropas especiales de lino. Lo dice el libro de Levítico en el capítulo 6, versículo 4. Johanán, el apóstol, el Shaliach, visionario, profético y evangelista, vio a Yahshua usar las mismas vestiduras. Allá en el libro de Apocalipsis escribió en el capítulo 1, versículo 13. Daniel también lo vio de la misma manera. Ustedes leen Daniel en el capítulo 10, versículos 5 y 6, y lo vio de la misma manera. Por eso hay una sustitución absoluta y total del sacerdocio a Mashiach. Se retira del sacerdocio humano y entra al sacerdocio eterno, que es en el Melech. Al sacrificar los animales y rociar la sangre sobre el altar, las ropas del sumo sacerdote se teñían de sangre, por lo que Elohim instruyó que los sacerdotes tenían que lavarse. Léanlo allá en Levítico 6:27. Pero si ustedes van al libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 13, vemos al ungido del Dios Altísimo con sus ropas teñidas de sangre también. El rollo de Apocalipsis, ustedes lo leen allá y dice, está vestido con un manto teñido en sangre. Y su nombre es el Verbo de Yahweh. Bendito sea Elohim. El sumo sacerdote solamente podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, así como lo dice Levítico y como lo dice Hebreos. Por medio de Yahshua, nosotros podemos acercarnos siempre a Elohim, no una vez al año, sino siempre. Lean Efesios 2:18, mis amados. Efesios 2:18. El santo bendito, su majestad Yahweh Elohim, había hecho la advertencia de que ningún hombre podía ver su rostro y sobrevivir. Léanlo en Éxodo 33:20. Pero ahora, Yahshua, que es la imagen visible humana de Adonai, se sienta al lado del Abacados para siempre, como lo dice el Salmo 110. Bendito sea su nombre, como lo dice el libro de Hechos, el libro de Apocalipsis y el libro de Hebreos. Y a través de él, a través de Yahshua, podemos ver el rostro de Elohim. Por eso cuando Él venga vamos a ver al mismo Elohim. Bendito sea Yahweh. El texto sagrado dice, Yahshua es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Léanlo en Colosenses 1:15. Alabado sea Yahweh. Se cumple perfectamente la profecía del Nabí, del profeta Isaías, escrita allá en el capítulo 7, versículo 14, y en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, que habla de Immanuel, Elohim con nosotros. Elohim siempre ha querido desde la antigüedad que su pueblo lo conozca tal y como es, un Dios de amor, un verdadero Padre. En la antigüedad, Aarón, quien actuaba como sumo sacerdote, simbolizaba el ministerio de mediador, de intercesor, ya que presentaba sacrificios por él mismo y por el templo y por el pueblo.
como lo dice Levítico 16. Ahora en Yahshua, en el nuevo pacto, en la sangre de Yahshua, encontramos nuestro sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 3:1. Por eso somos hijos del nuevo pacto. Y no bar mitzvah como los hermanos judíos, aunque obedezcamos los mandamientos. Yahshua HaMashiach se convirtió en nuestro mediador, es el único mediador entre la humanidad y el trono de la gracia y de la gracia y de la gloria. Lean primera de Timoteo 2:5 y lean Hebreos 12:24. Yahshua vive para interceder por nosotros, dice el libro de Romanos y el libro de Hebreos. Solo en Mashiach tenemos salvación, dice Hechos 4:12. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que el sumo sacerdote rociaba con sangre, fue el que se rompió el día en que Yahshua murió en la estaca del madero allá en el Golgota. De ahí en adelante ya no se necesitaba más velo ni más sangre para ese lugar. Pero el pueblo judío, Yahweh los bendiga, los bendigo en el nombre de Yahshua y los amo en el corazón. Este pueblo amado de Elohim, el pueblo judío, no lo entendió y aún no lo entienden. Hoy día no lo entienden. Con la muerte de Yahshua somos libres de atravesar el velo todos los días, mis hermanos. Léanlo en Mateo 27, 50, 51, en 2 Corintios 3, 14, en Hebreos capítulo 4, en Hebreos capítulo 6, en Hebreos capítulo 10. Lean todos esos textos que nos hablan. Al llevarse a cabo la ceremonia en el día del perdón, en el día de Yom Kippur, aquellos que eran expiados se consideraban como sin pecado ni falta delante de Elohim. Siempre debía esperarse ese día. Hoy día, los hermanos judíos no creyentes en Mashiach, porque hay un remanente que sí, pequeño, estos hermanos no creyentes siguen esperando el día de expiación cada año para poder acercarse a su Creador. Lo lamentable de todo eso no es que los hermanos judíos hagan todo ese ritual religioso, no, porque, como digo siempre, a ellos se les puede aceptar porque ese es su comportamiento, endurecimiento de corazón y falta de fe proféticos, es ordenado por Elohim. Pero lo que no se puede entender, mis amados, es como muchas de las congregaciones que se hacen llamar mesiánicas, hoy día, seguidores del Mesías según ellos, que están apareciendo actualmente en cantidades, que se supone que están llegando a la verdad de la palabra de Dios, ¿cómo es que estas iglesias repiten esos mismos rituales judíos? Sin discernir en la Moedín, ¿acaso no han leído que el Tanakh dice que la congregación de creyentes, la Keilah en el Mashiach, que es su asamblea Kadoshim, se presentará ante Yahweh sin falta, sin mancha? Lean Efesios 5:27. Gracias a la sangre de Yahshua. Lean primera de Pedro 1:19, mis hermanos. No gracias a ningún ritual ni ceremonia, sino solamente gracias a la sangre de Mashiach. Bendito sea Yahweh. Alabado sea su nombre. Adore lo que Él vive para siempre. Y antes de ir finalizando, permítanme y les recuerdo otro acto profético que sucedía durante la fiesta, mis hermanos. Los cuerpos de los animales, el becerro, el macho cabrío, se colocaban fuera del campamento y allí se quemaban. Así lo ordenaba Levítico 16:27. Ojo, Yahshua fue crucificado fuera del campamento también, fuera de las puertas de Jerusalén. Ustedes leen Juan 19, en el Juan capítulo 19, versículos del 17 al 20, y leen el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículos del 10 al 13, y ahí ven. Actualmente, en la actualidad en Yom Kippur, el pueblo judío sigue presentando sus sacrificios, adaptados a la ausencia del templo. Esto es incorrecto, hermanos, según la Torá. Los seguidores del Mesías debemos ofrecer nuestro cuerpo, nuestro templo, que es templo del Ruach, nuestros propios miembros de nuestro cuerpo,
como sacrificio vivo para Elohim, porque cada uno de nosotros somos templos vivos. Lean Romanos 12:1, lean 1 de Pedro 12:2-5. Ya no es necesario hablar de altar, que en la casa tengo un altar, que allí tengo un altar, que el altar de la iglesia, el altar de allí, el altar de aquí. No, porque altar es el lugar de los sacrificios y nosotros en nuestras casas no tenemos lugar de sacrificios. Nosotros en las iglesias no tenemos lugar de sacrificios. Eso es una bima, hermanos. Corrijan las palabras, sí, porque Elohim ya no acepta altar de sacrificios en ningún lugar. Los únicos sacrificios que se nos permite ofrecer son los sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza a Yahweh. Lea Levítico 7:12, lea Salmo 34:1, 54:14-23, lea el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículos del 15 al 16. Yahshua es el sacrificio delante de Yahweh para todos aquellos que creen en él, como lo dice Hebreos 9, del 26 al 28. Participamos en el ayuno hoy en Yom Kippur como un recordatorio del día del gran juicio, que pronto va a llegar con el gran rey que hace juicio a este mundo. No olviden ustedes que el año del Yobel, que es el año del jubileo, era el día de expiación. Lean Levítico 25, capítulo 25, versículos 10 y 11. El Yobel o jubileo significaba un año y un día de libertad. Esta es la otra señal profética, mis hermanos, que nos recuerda los 120 años de vida humana sobre la tierra. Estamos finalizando el último jubileo y ya no se sembrará más, dice la profecía, porque finaliza el día sexto y comienza el séptimo día o milenio mesiánico. Bendito sea nuestro Yahweh, nuestro libertador, aleluya. Yahshua vino a predicar acerca de esta libertad en su primera venida. Lean Isaías 61, del 1 al 3. Lean Lucas de 4, del 17 al 21. Desde Adamá, que todos conocemos como Adán, y Javá, que todos conocen como Eva, desde Adán hasta nuestros días, ya se están cumpliendo los tiempos de los 6000 años, o sea, los 120 jubileos de los que habló Elohim. El fin de la era de la carne está ya a la puerta. Y el reinado de la vida espiritual, como dice Génesis 6:3, sus días serán 120 años. El cumplimiento del año del jubileo tomará lugar allá en la segunda venida, en esta segunda venida de Mashiach. La tierra será redimida y alcanzará el reposo total de la maldición que fue traída por la descendencia de Adán, que es escrita en Génesis 3:17. Estamos en tiempo, mis hermanos, de que comencemos a hacer Teshuvá de verdad. ¿Sí? Se alcanzará la restauración completa del legado que el hombre perdió. El pueblo de Dios era completamente libre, puesto en libertad de todo pecado, de toda enfermedad, de toda muerte, de toda maldición. A Satán, que es la fuente de todas esas cosas malas, será atado y llevado a su lugar, en el cual estará por toda la eternidad, y se logrará alcanzar el verdadero reposo. El Mishkan morará en nosotros. El Mishkan es la morada o es el tabernáculo de Elohim, estará en medio de nosotros. Y Él habitará en medio de nosotros, su pueblo. Léanlo allá en Apocalipsis en el capítulo 21, versículos del 1 al 4. Es hermoso leerlo. Son promesas hermosas. Entiendan, mis amados. El año del jubileo y el año de Yom Kippur nos hablan acerca del cumplimiento del plan de redención de Yahweh para nosotros los hombres. Bendito sea Yahweh. Alabado sea su nombre. Yahshua Hamashiach es el Yom Kippur para la asamblea mesiánica. Aleluya. Los 10 días de los que habla el pueblo judío como días terribles o días de Teshuvá, los podemos ver en Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 10, como días de tribulación por 10 días. Alabado sea su nombre. Es primordial que los creyentes sepan la importancia de la sangre del Cordero escrita en el libro sagrado y que es derramada por nuestra salvación. Escuchen bien, mis amados, porque resulta de que por la sangre o de la sangre del Cordero se hablan muchas cosas y es importante que se sepa. En el pacto antiguo toda propiciación se hacía por medio de la sangre, como lo dice Levítico 17. Entonces, para los que no le dan la importancia merecida a la sangre del Cordero, derramada en la estaca del madero, o que le dan otras aplicaciones a la sangre de Yahshua, traten de recorregir todas esas cosas y sujeten su fe
obedientes solamente a la palabra de Elohim, porque la palabra sagrada, la palabra, la Dabar Kadosh de Elohim dice que la sangre del Mesías primero es una señal del Brit Hadashah, es una señal del nuevo pacto. Segundo, dice que da vida eterna, lo está escrito allá en el libro de Juan. Y donde dice que es una señal, está escrito en el libro de Mateo. También nos dice que la sangre nos redime, dice Efesios. La sangre de Mashiach hace expiación, dice el libro de Romanos y primera de Juan. La sangre de Mashiach nos justifica delante de Dios, nos lleva al perdón, nos lleva a la reconciliación, nos limpia, nos ayuda a ser vencedores. Todo esto está escrito en el libro de Apocalipsis, en el libro de Colosenses, en primera de Juan. Por medio de su propia sangre, Yahshua confirmó su autoridad y validez como gran sumo sacerdote y único mediador entre Yahweh y los hombres. Léalo allá en Hebreos 9:12. Entonces no es correcto que todos den unas aplicaciones diferentes a la sangre del Cordero. Por medio de la sangre de Yahshua HaMashiach, el Espíritu Santo de Yahweh purifica nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. Léanlo en Hebreos 9:14. La sangre de Yahshua HaMashiach fue derramada en la estaca para que seamos merecedores del pacto eterno. Léanlo en Hebreos 13:20. Con la sangre y la muerte de Mashiach Yahshua, Yahweh nos hace kadoshim, nos hace santificados, intachables, irreprochables de Él, delante de Él, mediante el cuerpo humano de su ungido. Léanlo allá en Colosenses 1:21-22. La sangre de Yahshua HaMashiach fue derramada para que nosotros fuéramos rescatados de nuestra vieja manera de vivir, de esa vieja naturaleza que nos mantenía alejados de Elohim. Léanlo en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Por eso cuando bebemos el vino en la ceremonia de la cena del Adón, debemos examinarnos correctamente, dice el libro sagrado. Examínense, porque lo que beben es la sangre de Mashiach, y el matzah es el cuerpo de Mashiach. Es el cuerpo y la sangre de Mashiach ahí simbolizados en el pan y en el vino. El plan divino del Eterno establece primero la fiesta de Yom Kippur, mis amados, antes de la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot, la cual es llamada la época de nuestro regocijo. Todo es secuencial, mis hermanos. Los hijos de Israel y todos los creyentes en el Mesías Yahshua podemos regocijarnos únicamente al ser redimidos de nuestros pecados. Bendito sea Yahweh. La Moedín de Yom Kippur nos habla de la segunda venida de Mashiach. La última ceremonia de Yom Kippur es llamada proféticamente, para ir finalizando, por nuestros hermanos, la llaman Neilá, el cierre de las puertas. Y es la ceremonia que clausura Yom Kippur. Este mismo pueblo profetiza, mis hermanos. Sobre ellos descansa la profecía, a ellos le fue dada. En mi entender debe haber un momento a partir del cual ya no hay más posibilidad para el ser humano. Así como cuando llega a cada uno a su muerte física. Ese momento es el Neilá en los Shamayim. Las puertas de la salvación por gracia serán cerradas y ya no habrá más oportunidad para nadie. Solo quedan los acontecimientos de tribulación, la puesta a prueba de la fe de muchos para que puedan acceder al reino. Y por último, el juicio. A partir de ese momento ya será demasiado tarde para tomar la decisión de aceptar a Yahshua HaMashiach como su Adón y Salvador, el Señor de tu vida. Hágalo ahora mismo, aún estás a tiempo. Pero no es como enseñan por ahí en muchas iglesias, dizque haciendo una oración que ellos llaman oración de fe, y dizque con eso ya son salvos. Así no es, mis hermanos. Así no es. Esos son puros resabios. Yahweh guarde mi boca. Pero bueno, sigamos para ir finalizando. Yahshua habla acerca de este evento en Mateo 24, 27 al 31. El versículo 31, allá en el versículo 31, Yahshua se refiere a ese shofar como el gran shofar. Este es el shofar que se toca durante Yom Kippur, conocido como el shofar agadol, el toque final. No olviden que el gran shofar es Yahshua HaMashiach. Ese es el shofar que debemos escuchar. Alabado sea su nombre, bendito por siempre. Esta trompeta proclamará el regreso de Yahshua, cuando venga a reinar como Mesías ben David, durante la era mesiánica y después de esta eternidad. La proclamación del gran día de la expiación, Yom Kippur, para el mundo y la humanidad,
La hizo Yahshua al iniciar su ministerio sacerdotal, mesiánico y profético y público, justamente en la sinagoga, en un Shabbat después de volver del desierto. Cuando tomó los pergaminos judíos y leyó el pasaje de Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2, cuando dijo: el Ruach de Yahweh, el Kadosh Barujú está sobre mí. Por lo tanto, Elohim me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y darle vista renovada a los ciegos, a todos los que están en la oscuridad, ciegos espirituales y ciegos físicos, a proclamar el año del favor de Yahweh y el día de venganza de nuestro Elohim, que es Yom Kippur, justamente para consolar a todos los que lloran. Tan pronto leyó ese texto, proclamó él: hoy, como lo han oído, este pasaje del Tanakh se ha cumplido. Bendito sea Yahweh. El libro de Romanos, allá en el capítulo 3, del versículo 21 al 31, nos habla de Yahshua HaMashiach y Yom Kippur. Esta porción del Tanakh representa magistralmente la obra expiatoria de Mashiach. Lean el texto cuando tengan tiempo. Nuestro Yom Kippur o expiación fue hecho hace 2000 años y está vigente todos los días, siempre. Recuerden, nuestro Yom Kippur es Yahshua HaMashiach, hijo de Yahweh. Y ya para finalizar les diré cómo nosotros deberíamos o debemos observar esta fiesta profética de Elohim. Nosotros, los hijos de Elohim, seguidores de Mashiach. ¿Cómo debemos hacer la fiesta? El pueblo mesiánico, nosotros los seguidores del Mesías y de sus enseñanzas, no debemos celebrar Yom Kippur con los rituales judíos. Eso es lo primero que deben saber y lo primero que deben corregir. Debemos conmemorar esta fiesta como observantes y seguidores del Adón Yahshua. Y debemos hacerlo en obediencia a la Torá, porque ellas nos hablan de eventos proféticos. Si podemos ayunar, pues entonces nos unimos al ayuno total, porque está ordenado en la Torá en Elohim 23, en la Torá de Elohim en Levítico 23, versículos 27 al 29. No solo como muestra de sacrificio, sino como una expresión de quebrantamiento al ayuno, de teshuvá, de corazón. Además, ese día todo Israel ayuna con un noble propósito. Donde quiera que haya un israelita estará el ayuno. Y ustedes y yo somos israelitas dispersos en este mundo de los vivientes humanos. El ayuno es total, se bebe agua y es de tiempo completo. Debemos ayunar para predicar las enseñanzas de Yahshua y sus emisarios. A través del ayuno se manifiesta el poder y la gloria de Adonai. También debemos hacerlo clamando la salvación de aquellos que van rumbo a la perdición, que se cierren las puertas del infierno para las almas de Elohim y se abran las puertas del cielo para los seguidores de Mashiach. Y necesitan ser tocados por medio de la palabra predicada. El shofar puede hacerse sonar si lo tienen allá en la Keilah y si alguno de sus miembros lo sabe hacer sonar. Es un día especial de adoración al Altísimo. El pastor convoca a la Moedim a hacer oración, a hacer ayuno, a hacer adoración, a hacer reflexión, a estudiar Torah, a recibir Torah y todo lo relacionado con la verdadera reconciliación con Elohim, acompañado de un ayuno sincero de arrepentimiento. Reflexionar sobre nuestro tiempo pasado, cuando andábamos perdidos en la oscuridad y la inmundicia del pecado, y ahora, como criaturas nuevas, renovados y nacidos a una nueva vida por el amor del Padre hacia la humanidad, consolidando nuestra emuná para nunca volver al pasado cuando vivíamos alejados del reino de Elohim y de sus promesas. Una de las lecturas y enseñanzas que no debe faltar es la que aparece en Isaías 58, como ya se lo dije. Pueden congregarse. Nosotros de hecho nos congregamos. Si hay con quien congregarnos y orar y compartir enseñanzas y reflexionar en este día sobre nuestra vida de creyentes. Es un momento propicio para que las congregaciones y los creyentes miremos lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal y hagamos correctivos. En estos tiempos de ayuno es un arma de poder, de revelación, de quebrantamiento, edificación, crecimiento espiritual y no un medio para recibir milagros financieros, mis hermanos. El ayuno para las congregaciones mesiánicas debe ser un medio de consagración, de sacrificio, no es un medio para lograr cosas personales. Hay muchos creyentes bien confundidos diciendo que ayunan dizque para conseguir pareja.
dice que para vender o comprar cosas, para hacer negocios, para que les paguen una deuda, para que se vaya un vecino, para que les salga trabajo, para que les vaya bien en su vida, entre muchas otras cosas, equivocadas y no corresponden a la esencia del verdadero ayuno que vamos a predicar más adelante, después de las fiestas. Ese ayuno debe ser complementado con Isaías 58. Léanlo bien. El ayuno es un arma de poder, de revelación, de edificación y de crecimiento espiritual. Los seguidores de Mashiach tampoco deben convertir el ayuno en un dogma o una rutina. Es un arma espiritual que puede efectuarse en cualquier momento. Y en este tiempo estamos más llamados al ayuno. Y como tal debemos usarlo en circunstancias especiales, a fin de que no sea una liturgia, sino una fórmula de buscar poder y fuerza en momentos especiales. Vivir en comunión, en santidad, en obediencia con el Ruach de Yahweh y de Yahshua. Los temas de la fiesta del otoño son de especial significado para el creyente en Yahshua. Las fiestas de todo el Tanakh hablan del Mesías y serán cumplidas completamente. Si logramos entender la fiesta de otoño, nuestras vidas y nuestro caminar como creyentes en el Mesías serán enriquecidas. La última fiesta de otoño, que es Sukkot, no es la excepción. Esta moedín la vamos a ver la próxima semana. Las fiestas del Eterno nos revelan cómo debemos vivir día a día para Yahshua. Baruch Hashem Yahweh Eloheinu, bendito sea su nombre. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Padre, en el nombre bendito de tu amado Hijo, nuestro don Yahshua, aquí estamos delante de tu presencia, Abacados, y te damos toda arraba, toda la gloria, la exaltación, la honra, la alabanza, te la damos, Padre, porque eres digno de recibir alabanza. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado. Gracias por este día, Señor, de la eternidad de Yom Kippur, de la perpetuidad de Yom Kippur. Gracias, Padre. Muy pronto estaremos frente a ti, Señor, y el mundo será estremecido con señales, con prodigios, pero se hará aún más estremecido cuando vean la presencia del gran Rey que está en este mundo, que viene y que nos lleva a ese reino milenial. Padre, el mundo será estremecido. Gracias porque tú nos das Torah. Gracias, Abacados, bendito seas. Te pido que estas enseñanzas queden en todos y cada uno de nosotros como un memorial, como un recordatorio, y que sea escrito en nuestra mente, en nuestro corazón, grabado, guardado con letras de fuego, como lo dice el libro sagrado. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Mis amados, la enseñanza, la prédica ha finalizado. El que desee recibir la bendición que la Torah nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo, si quiere recibir esa bendición, permítame hacer esa oración sacerdotal por todos ustedes y por mí. Yevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Peyasen Leja Shalom. Que Yahweh Elohim les guarde y les bendiga a todos ustedes, sus casas y familias, y a mi casa y a mi familia también. Que Yahweh Elohim haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre mí y sobre mi casa. Que Yahweh Elohim tenga de todos ustedes y de mí Rahamín, misericordia. Que Yahweh Elohim nos muestre a todos su rostro y ponga en todos y cada uno de nosotros la Shalom de Yahshua Hamashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que seamos todos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh. Dice el libro sagrado, Besamú Shemi al Bene Israel Banami Abarahem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a ellos. Mis amados, Shalom, Ubrahot, paz y bendición para todos. Feliz finalización de este día de expiación, de ayuno de Yom Kippur. Que Yahweh los guarde y los bendiga grandemente y que tengan una semana de multitud de bendiciones. Nos vemos en la próxima enseñanza, en el próximo Shabbat, predicando, hablando de las enramadas, Yom Kippur. Bendiciones para todos. Les amo en el Adón, nuestro Mashiach Salvador. Shalom, shalom, shalom.